noches, bienvenidos a una emisión más de Recoletos Café. En esta ocasión me siento muy contenta de tener con nosotros a un gran amigo profesional de la tanatología, que su nombre es Rodolfo Vargas Lazarín. Él nos acompaña desde Ciudad de México, directamente desde Ciudad de México. Rodolfo realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México en comunicación colectiva. Formó parte de la organización AVE de México, que es Compañeros en Ayuda Voluntaria Educativa, como ponente y voluntario. También ha sido parte del proyecto de línea telefónica Diversitel como consejero y asesor telefónico en varias áreas. Tiene diplomados en sexualidad humana, en construcción de identidad, en consejería y acompañamiento. Es especialista en tanatología básica y tanatología clínica. Su servicio social lo realizó en el Instituto Nacional de Pediatría, dando apoyo y contención en el proyecto llamado Sala de Padres. Actualmente también participa en un programa de televisión que se llama Ser Feliz si se puede, que auspicia farmacias similares del Dr. Simi, que se transmite por televisión y también por radio, así como por internet. Ha participado como invitado en un programa de televisión de Ciudad de México que se llama La Terapia TV. También ha sido ponente en congresos nacionales de los grupos Renacer, que son grupos de padres que han perdido a un hijo. Imparte conferencias, talleres, pláticas a nivel nacional relacionadas con temas de tanatología, también de reconstrucción del sentido de la vida después de una pérdida. Ha sido ponente en el 7º Congreso Nacional de Geriatría y Medicina Holística, que se llevó a cabo en el estado de Jalisco, ahora en octubre. Por eso para mí pues es un gran honor contar con un profesional de la tanatología como lo es Rodolfo Vargas Lazarín. Muchas gracias, Rodolfo, por haber aceptado la invitación de Recoletos Café en esta noche. Bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder compartir una visión distinta en torno a la situación de la experiencia que tenemos los seres humanos en torno a la pérdida, para darle una transformación a través del amor. Así es. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y por favor, me gustaría que nos pudieras contar qué es la tanatología, Rodolfo. La tanatología es el estudio de la vida que incluye la muerte, y su objetivo es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal, pero esto también incluye a los familiares. La tanatología aborda el fenómeno de la muerte desde los puntos humanistas, religioso vinculado con la fe, y el espiritual, lo que significa morir. ¿Qué significa el morir después de la vida? Se refiere al sentido final de una ruptura radical, de la pérdida de salud, la pérdida de un empleo, de un divorcio, un secuestro, enfermedad y la muerte. Pero esta disciplina ayuda a restablecer el estado emocional para poder continuar con nuestra existencia. Muy interesante. Entonces, tanatología, nos has mencionado varios tipos de duelo, no nada más es hablar sobre duelo por muerte. No, la tanatología aborda todas las pérdidas que podemos tener en el trayecto de nuestra existencia. Obviamente una de las pérdidas más significativas es la pérdida de un ser querido. Claro. Pero obviamente en la vida tenemos una situación donde hay muchísimas pérdidas y tenemos que dar esta visión a nuestra existencia. La vida es un continuo de pérdidas. Y obviamente está la respuesta que tenemos al aprendizaje que tenemos cuando tenemos la información de lo que implica la tanatología. Excelente. Platícame un poco más sobre cuál es el objetivo de la tanatología en la vida de los seres humanos. Dentro de los objetivos que tiene la tanatología, se centran en la calidad de vida del enfermo que está en una situación de fase terminal, donde debe evitarse la prolongación innecesaria de la vida y sobre todo este acortamiento deliberado. A veces se lleva a los pacientes a un sufrimiento innecesario,
y las personas en cuanto al miedo que se tiene en torno a la situación de la muerte, llevan a su paciente, llevan a su familiar a vivir y experimentar un dolor completamente innecesario por tratar de retener la situación de la vida. Y esto es algo que nos tiene que tener en claro, porque obviamente se alarga la vida sí, pero con sufrimiento, se alarga la vida en una situación donde el derecho de la persona queda negado por los mismos familiares. Por eso es tan importante tomar en cuenta todo este tipo de información. Otro de los objetivos que tiene es como rama de la medicina consiste en facilitar toda la gama de cuidados paliativos terminales y ayudar a la familia del enfermo y sobrellevar y elaborar el duelo que produce la muerte. Cuando una persona está en fase terminal y va a morir, se acompaña a la persona para que tenga una muerte sin dolor, una muerte con tranquilidad y una muerte con paz. ¿Sí? Pero también, obviamente, este duelo abarca también a la familia, porque obviamente nos va a poner en contacto con el dolor y con el sufrimiento. Por consiguiente, se acompaña al paciente, se acompaña a la familia para que juntos podamos acompañar a la persona en el momento en que ésta parta. ¿Qué privilegio más grande puede tener una persona cuando es despedida por sus propios familiares? Obviamente son situaciones muy difíciles donde nos enfrentamos, pero dejamos tatuada nuestra despedida en nuestro ser querido. Respetamos su trascendencia, reunidos en familia cuando son las condiciones y se puede, podemos despedirnos de ellos. Wow, así es, como tú bien lo mencionas, difícil situación, pero que es posible aprender a sobrellevar la enfermedad, aprender a sobrellevar una pérdida de diferentes tipos que se nos presentan en la vida, como ahorita nos acabas de decir, ¿verdad? La vida está llena de pérdidas. Ahorita mencionaste una palabra clave, duelo. ¿Me podrías explicar qué es el duelo? El duelo viene a ser la respuesta que tenemos los seres humanos en torno a la situación de la pérdida. El duelo es un proceso que se lleva a cabo después de la muerte de un ser querido. Es de una pérdida emocional, ya sea de la persona querida, de una relación, de un empleo, de una mascota, de un bien patrimonial. Es la respuesta que tenemos los seres humanos ante una situación de pérdida, porque sabemos que nuestra realidad va a cambiar. Y obviamente esto nos trastoca el alma, nos trastoca los sentimientos por este cambio que se va a generar. Muchas veces las personas refieren, Rodolfo, es que me siento muy mal, me siento que me estoy volviendo loca por la situación que estoy enfrentando. Cuando aclaramos con la información, la persona descubre que está en un proceso de adaptación, a vivir la ausencia de manera distinta. Ya no va a estar tu ser querido y obviamente lo vas a poder ver en todas partes. Y por eso es un proceso. Las personas al momento en que mueren, pues obviamente sus ropas y sus pertenencias en algún momento saldrán. Los lugares que visitaban, a veces los restaurantes, las personas les preguntan, ¿y dónde está el señor? ¿Dónde está la señora? Y obviamente todo ese tipo de situaciones que conlleva el duelo implican dolor y sufrimiento, porque nos están recordando la partida de nuestro ser querido. Ya no está. Y hay que tomar en cuenta una situación, el duelo duele y tiene que vivirse. Esto es algo que tenemos que tener claro siempre al momento en que hablamos de las pérdidas. Toda pérdida va a doler, pero obviamente cuando tenemos la información de lo que implica este proceso de duelo, podemos darle un sentido distinto, porque como veremos, una de las etapas, la última etapa que tiene el proceso de duelo es la etapa del aprendizaje. ¿Qué aprendí yo de esta experiencia? ¿Cómo me transformo? ¿Cuál va a ser mi respuesta ante la situación de una realidad? Porque todos vamos a morir en algún momento. Nos vamos a estar fracturando, rompiendo y sufriendo cada vez que tengamos una pérdida, o por el contrario, estaremos abiertos al aprendizaje para darle un sentido diferente.
hacer que nuestra vida sea mucho más plena. Exactamente. Rodolfo, acabas de mencionar algo, el duelo duele, exacto. Y dime, ¿siempre va a doler? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cada vez que exista una pérdida significativa, por supuesto que nos vamos a poner tristes, por supuesto que vamos a llorar, es parte del mismo proceso. Pero la respuesta de la persona es lo importante. ¿Qué vas a hacer tú con el aprendizaje que da la muerte? Porque la muerte es una realidad, la muerte es una certeza. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Ok. Y ahorita me mencionabas que la última etapa del duelo es el aprendizaje. ¿Me podrías hablar, por favor, de todas las etapas del proceso de duelo? Sí, con gusto. Aquí es importante señalar que tenemos a bien empoderarnos de esta información al momento en que hayamos vivido una pérdida. Aplicar todas y cada una de las etapas para descubrir en dado momento si en alguna etapa yo me quedé detenida. Pero iremos mencionándolas una a una. Las etapas del duelo son las siguientes. La primera etapa que se vive en un proceso de pérdida es la etapa de la negación. Cuando me dicen que mi ser querido va a morir, la primera reacción que yo tengo es negarla, porque me pone en contacto con un sufrimiento, porque yo sé que mi ser querido va a morir. Lo primero lo niego. Cuando se da en una pareja la situación de la separación y le pide el divorcio el esposo a la esposa, obviamente la primera reacción que tiene la pareja es, no, tú no me puedes dejar, esto no puede estar sucediendo. La primera etapa que tenemos en esta situación del duelo es la etapa de la negación. La etapa que le sigue es la etapa del enojo. Para que tú identifiques en alguna situación de tu vivencia, en alguna situación de pérdida, que hubo enojo en ese trayecto. El enojo se presenta muchas veces en los hospitales cuando a los familiares les dicen que su ser querido pues va a morir, que ya no hay nada que hacer, y muchas veces se dan estas dinámicas que muchas veces existen, el enojo contra los médicos, el enojo contra el personal de enfermería, y muchas veces este enojo se refiere entre los mismos familiares. A veces en los hospitales los mismos familiares están peleando unos con otros. ¿Y por qué lo llevaste a este hospital? ¿Y por qué no le dieron tal medicamento? ¿Y por qué hicieron esto? Pero hay que entender que estas reacciones son propias de ese proceso de duelo que estás experimentando. La siguiente etapa de este proceso de duelo es que si estuviste enojado, todavía se va a hacer más grande. Porque la situación de la pérdida de tu ser querido te está moviendo muchas cosas en tu interior. La siguiente etapa va a ser la etapa de la ira. Y aquí es donde vemos cómo muchas veces las manifestaciones se transforman en violencia. Pero hay que entender que cuando vivimos una pérdida, cada persona la vive de manera diferente. ¿Sí? Y esto es importante que lo tengamos. Al cabo del tiempo de estas etapas del duelo que se están viviendo, viene la etapa de la negociación, donde yo en mi lucha interna voy teniendo una claridad. Mi ser querido tenía cáncer, estaba en una etapa ya muy avanzada, estaba sufriendo mucho, los medicamentos ya no estaban haciendo efecto, ya estaba recibiendo muchos auxilios en torno a la situación del dolor para que ya no lo tuviera. Yo empiezo a negociar con las situaciones. Mi ser querido al momento de morir dejó de sufrir. Yo empiezo a negociar la parte religiosa en este sentido también. Mi ser querido está con Dios. Son pequeñas chispas donde la persona empieza a soltar paulatinamente esta resistencia y esta lucha que está teniendo en su interior. Hay que recordar que en esta etapa del duelo es una lucha interna, porque mi realidad cambió y eso es muy doloroso. Es una lucha interna que estoy viviendo en mi interior.
Al momento en que viene la siguiente etapa de este duelo, es la etapa de la depresión. Toda esta lucha cesa, todos estos porqués se silencian y el ser se colapsa en la depresión. Caen en una profunda depresión porque esta lucha interna los ha colapsado. Paradójicamente, después de la etapa de la depresión, viene la etapa de la aceptación. Yo acepto que mi ser querido haya muerto. Yo acepto que las condiciones que se presentaron eran las que tenían que suceder. Yo suelto. Yo por fin puedo emitir las palabras de decir, mi ser querido está con Dios. Ya lo solté. Y las personas tienen que llegar a esta tesitura que soltar también es amar, porque respetamos la trascendencia de nuestro ser querido. Y por última etapa tenemos la parte del aprendizaje. ¿Qué aprendí yo de esto? ¿Qué lecciones de enseñanza me dio a mí todo este proceso del vivir y experimentar la muerte de un ser querido? Obviamente, la negación, el enojo, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación y el aprendizaje son las etapas del duelo que yo he experimentado. Y viene en esta parte la respuesta, ¿qué aprendí yo de esto? El enorme valor de la vida. Nuestros seres queridos al momento de morir nos dan la lección más grande que nosotros también en algún momento habremos de cumplir esta etapa también. Rodolfo, y platícanos, ¿cómo se llega a esa etapa de aprendizaje, de poder soltar? Por ejemplo, hay personas que le dicen a una persona en duelo, no te preocupes, el tiempo lo cura todo, ya pasará. ¿Cómo es que se llega a esto? ¿El tiempo? El tiempo y lo que hagas en el tiempo. Lo que trabajes en el tiempo. En cómo este aprendizaje, del cómo tú te das cuenta de que el duelo es un reflejo de cómo eres tú. ¿De dónde surge esta situación de sufrimiento que existe? Que muchas de las veces es la forma en la que nosotros los seres humanos hemos construido historias, hemos construido esa realidad que supuestamente es la que debiera de ser. Con la humildad, con una profunda humildad y con un profundo amor, yo llego a la aceptación. Porque yo, que soy parte de un proyecto de existencia, y como así lo cumplió mi ser querido, así lo voy a cumplir yo. Yo llego a aceptar la vida con esta humildad para poder aprender, para poder transformarme. Hablamos aquí de la palabra renacer, porque después de la partida de un ser querido, yo no puedo volver a ser igual. Mi realidad cambió y cambió para siempre. Viene una forma en la que la persona se transforma si lo desea. Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Quién está atrás de toda esta resistencia? La misma persona que se niega a este aprendizaje. Muy bien. Ok, entonces estamos de acuerdo en que el tiempo por sí solo no va a ayudar a nada, no va a sanar nada. No va a ayudar. En ese sentido, es decir, el tiempo te va a ir ayudando a clarificar muchas cosas en el trayecto, pero lo importante es cómo te enriqueces tú de información de estos temas de la tanatología, la reconstrucción del sentido de vida, lo que es la resiliencia también en ese sentido. ¿Cómo aprendo? Pero cómo tengo la humildad de recibir ayuda. Porque muchas veces al momento en que hablamos del proceso de duelo, cuando un duelo se queda estancado, las personas viven en un continuo enojo porque se resisten al aprendizaje. Hay personas que viven en una depresión constante y transforman a su ser querido en el verdugo de su existencia. Y es algo que tenemos que tener muy marcado. ¿En qué transformo la ausencia o las pérdidas que tengo en mi existencia?
Lo que tenemos que hacer es transformarlas en aprendizaje. ¿A dónde las conduzco? ¿De qué manera es mi respuesta? ¿De qué manera estoy abierto yo a un cambio? Porque yo me doy cuenta que en el trayecto mucho de mi sufrimiento lo estoy originando yo. Y al momento de confrontar este tipo de situaciones, las personas tienen que recurrir en algunas ocasiones a apoyo, porque no pueden con su proceso. La terapia, más que una confrontación, viene a ser una reconciliación con la misma persona, porque vamos descubriendo que nosotros somos la resistencia, que nosotros aún queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Entonces, por eso es tan bueno hablar de estas etapas del duelo, por eso es tan importante hablar de cómo se puede transformar esa desesperanza que se vive cuando ha muerto un ser querido. ¿Y qué es la desesperanza sino ese sufrimiento que no tiene sentido? Así es. Entonces, es como la tanatología nos va a ayudar a trabajar en el tiempo y a transformar ese dolor en amor. ¿Es posible? Es posible. Yo creo que es uno de los frutos más grandes que podemos tener. Transformar el dolor, como bien lo dijiste, Yoli, en amor. De la mejor forma en que a través del tiempo yo puedo vivir mi proceso de duelo es con amor. Rodolfo, estas etapas del duelo, todas las personas las vivimos en algún momento de nuestra vida al tener una pérdida, pero dime, ¿todas las vivimos igual? No, aquí hay que tomar en cuenta que cada persona vive su duelo de manera diferente. Cuando muere un padre, el duelo de la mamá es un duelo muy diferente al duelo que tienen los hijos. Y cada hijo tiene también su duelo y es diferente porque la convivencia y el vínculo que se tuvo con el ser querido fue distinto. Pero al momento en que yo conozco las etapas del duelo, puedo identificar y hacer en familia el tránsito del duelo por la pérdida de una manera más comprensiva. Porque yo puedo ver a mi hermano que está muy enojado, puedo ver a mi mamá que está muy deprimida, puedo ver a los miembros de la familia que están enojados. Yo comprendo que están en su proceso de duelo y no generamos más violencia que pueda generar más sufrimiento innecesario. Pero es importante lo que tú comentas, todos vivimos un duelo diferente y este amor nos lleva a comprender el dolor del otro. Muchas veces las personas preguntan, ¿qué es lo que yo puedo hacer en ese tránsito para apoyar a mis familiares? Tú los conoces, tú tienes un vínculo con ellos. Si no tienes nada que decirles, simplemente abrázalos. Los abrazos es un diálogo de amor muy intenso y muy profundo, porque la persona puede sentir cobijo, puede tener consuelo para poder vivir su duelo de una forma diferente. Efectivamente, lo que más ayuda y apoya a una persona en duelo es el acompañamiento. Y como nos decías tú, reconocer la necesidad de que ocupamos ayuda, porque solos no podemos salir de un proceso como este. ¿De acuerdo? Por eso qué bueno que lo comentas, Yoli, porque es lo que muchas veces hace un duelo más complicado, cuando la persona no quiere ayuda. Oye, es que necesito una terapia para un familiar. Lo primero que yo pregunto es si está la voluntad de la persona para la asistencia. En ocasiones el ego es tan grande que no permite ni siquiera la ayuda. Y me quedo empecinado en la negación, porque aún quiero que las cosas sean como yo quiero. Y como no sucedió ese proyecto o esa visión que yo tenía para la vida de mi ser querido, estoy en un continuo enojo. Y este enojo se va a negar la ayuda. Comprendo. Hay personas que además de sentir enojo, sienten una gran desesperanza, un gran vacío. ¿Cómo es? ¿Qué significa esa desesperanza en las vidas de una persona en duelo? La desesperanza viene a ser ese sufrimiento que no tiene sentido y no tiene propósito. Es en esta parte donde se llega a esta depresión tan fuerte porque pensamos que nuestra vida terminó, porque nuestro ser querido no está.
y olvidamos que nosotros también somos un milagro de existencia. La ausencia de tu ser querido te trae de regreso al milagro de tu propia presencia. Aquí lo importante es esto: ¿qué voy a hacer yo con mi propio milagro? ¿Lo voy a destruir con sufrimiento innecesario? ¿Voy a destruir lo que mi ser querido sigue amando desde el mismo cielo? ¿En eso lo voy a transformar por negarme al aprendizaje? Porque a veces el enojo se basta con Dios. Claro. Cuando Dios en todo momento, en los momentos más difíciles de tu existencia y en todo tu proceso de duelo, Dios es el acompañante fiel que siempre está contigo para poder recurrir a Él. A veces yo le digo a las personas, no es decirle adiós a tu ser querido, es adiós va tu ser querido. Qué bonito me dices esto, Rodolfo. Yo recuerdo que tú me dijiste alguna vez, Dios no te quita el ser querido, Dios lo recibe. Uh-huh. Dios lo recibe. Pero yo creo que tenemos que tener mucho amor. Tenemos que tener mucho amor para poder soltar. Y es este soltar el que nos da el sufrimiento. Y dentro de este aprendizaje, soltar lo podemos reconocer como amar también. Un acto de amor es el soltar. Es un acto de amor. Un acto de amor. Difícil, pero no imposible. Dime, Rodo, yo conozco personas que están con un duelo muy complicado. ¿Qué riesgo se corre con las personas que no viven su proceso de duelo en cada una de estas etapas naturalmente? La persona deja de agradecer la existencia y ese sufrimiento se estanca. Yo le he comentado en muchas pláticas, en muchos congresos, si viviéramos en una isla desierta donde este duelo complejo lo viviéramos solamente nosotros y sufriéramos y tuviéramos dolor, eso es una elección. Pero vivimos con otras personas y ese duelo no resuelto también puede dañar a otras personas. Aquí es donde tenemos que tener en claro que un duelo no resuelto no solamente lastima a la persona que lo está padeciendo, sino lastima a los demás miembros de la familia. Veo a mi mamá triste, veo a mi mamá triste, a mi papá triste, veo a mis hermanos tristes. Por eso es tan importante que la persona tenga el impulso para conocer todas y cada una de las etapas del duelo para llegar al aprendizaje y este dolor lo transforme en amor, amor a los presentes, amor a los que aún están. Yo siempre les comento y les digo, la enseñanza que nos da la trascendencia de nuestro ser querido es ver a nuestros seres queridos como una hoja en blanco. ¿Qué voy a escribir yo en la hoja de tu existencia todos los días? Así es. Muy, muy hermosa reflexión la que nos estás haciendo llegar. Dime, Rodo, ¿por qué es tan importante vivir todo el proceso de duelo hasta llegar al aprendizaje? Una manera de transformar tu existencia para tener el sentido de agradecimiento por lo que tienes, por tu propia vida. Lo hemos experimentado en esta situación de la pandemia. Estamos vivos en este momento y eso es algo que se tiene que agradecer. Despertamos todos los días con muchas bendiciones y no nos damos cuenta. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Llevarla a la plenitud. Este aprendizaje me lleva a honrar a mi ser querido a través de una vida plena y no a través del dolor. ¿Qué es lo que tú ofreces a tu ser querido? ¿La alegría de vivir o el dolor? ¿Qué es lo que tú deseas para ofrendar y honrar a tu ser querido? El ser el orgullo de tus ojos porque decidiste levantarte y continuar con tu existencia. Esa existencia que en algún momento por nuestra creencia sabemos que nos volveremos a reencontrar. Y qué satisfacción más grande el hecho de volver a reencontrar a nuestros seres queridos con las manos repletas de vida.
Mira, mientras te encuentro, recogí esta vida llena de plenitud para ser el orgullo. Así es, así es. Excelente lo que nos estás diciendo. Rudo, tengo una pregunta. Son 5 etapas del duelo. Cuando una persona está en duelo y va avanzando en esas etapas y por fin llega al aprendizaje y por fin logra soltar, ¿es posible que vuelva otra vez a regresar a una etapa de depresión o de enojo? En la parte del proceso de duelo, sí, porque no son etapas que lleven una continuidad. Y qué bueno que lo acotas, porque en algún momento podemos llegar a la aceptación y de repente voy a un lugar y me encuentro con un recuerdo y ese recuerdo me trae a la depresión. Estamos oscilando en el duelo. Pero al cabo del tiempo y con el trabajo en toda esta información que haga transformar mis pensamientos de manera propositiva, puedo llegar a esta aceptación permanente. Somos el resultado de lo que ponemos en práctica. Si mi práctica es el amor para soltar, para ofrendar a Dios lo que a Dios pertenece, yo sé que mi ser querido está con Dios. Ya no puede haber dolor porque yo lo transformé en amor, lo transformé en confianza. Este proceso de duelo vino a fortificar muchísimo más mi fe. Acabo de subir una reflexión que decía, mi fe es más grande que el dolor. Efectivamente. Y ahora que lo mencionas, Rodolfo, dime, ¿qué papel tiene la espiritualidad dentro de un proceso de duelo? Esta espiritualidad, esta relación que tienes tú con Dios, esta relación personal que tienes tú con lo sagrado. ¿Cómo es la vinculación para poder tener este diálogo de amor con tu ser creador? Para poder decir, dame la enseñanza, dame la templanza, dame esta sabiduría de poder aprender en este trayecto para que mi espiritualidad sea ese rincón de paz donde yo pueda ser más fuerte, porque la vida seguramente va a tener más pérdidas, pero que sea mi espiritualidad tan fuerte y mi confianza tan fuerte en Dios, que yo pueda depositarlos, que yo pueda soltarlos y pueda ir creciendo. La espiritualidad también me pone en contacto con mi propio milagro, me pone en contacto con la naturaleza, me pone en contacto con la vida. Cuando yo logré transformar el dolor en amor, no solamente lo vuelco sobre mí mismo, sino este amor se reparte. Este amor se da a los demás y es como la espiritualidad se va nutriendo. ¿Qué es lo que me lleva a esta espiritualidad? A transformar el dolor de la ausencia en ayuda y servicio. De esta forma, yo le doy sentido a la pérdida cuando del dolor la transformo en ayuda para los demás. A veces cuando una persona me dice, es que yo no sé qué hacer con todo este dolor, transfórmalo en ayuda para los demás. Si la muerte de tu esposo, si la muerte de tu hijo, le quieres tú dar un significado, transfórmalo en ayuda. Y muy dentro de tu interior que tu espíritu diga, esta ayuda que yo te doy, la hago en nombre de mi hijo, la hago en nombre de mi padre, la hago en nombre de mi madre. Transformo el dolor en ayuda. Wow. Entonces la tanatología puede cambiar por completo nuestro sentido de vida. Si lo decidimos. Ok. Se trata de tomar la decisión. Tenemos, las personas en duelo, tenemos 2 opciones. Levantarnos y continuar o tirarnos a morir. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si yo me doy esta decisión en torno a la vida se va a presentar, porque el sufrimiento nos deja ciegos, el sufrimiento nos cierra los sentidos. Cuando yo tengo los sentidos abiertos a la vida, despierto con un propósito nuevo todos los días, bendecir el poder ver, bendecir el poder respirar, bendecir el estar vivo, bendecir todas las presencias que yo tengo en mi existencia, bendigo mi trabajo, bendigo mis amigos, bendigo mis alimentos. La vida se transforma en una bendición, porque tuve la humildad de poder aprender.
hermoso lo que me estás diciendo. La vida se transforma en una bendición cuando yo elijo vivir y regresar a, como lo comentas tú, mi propio milagro, que es mi vida. Exacto. A veces nos damos cuenta en este trayecto que nuestro milagro es olvidado. Es tanto el peso del apego que se tiene a veces a las personas o a las situaciones materiales que cuando no las tenemos perdemos el sentido. Aquí lo importante es saber que las pérdidas las vamos a tener. Eso es una seguridad. Pero el milagro de mi vida es el instrumento, es el barco, es la guía donde yo me voy a conducir en toda mi existencia. Por eso tengo que abonarlo, por eso tengo que reconstruirlo, por eso tengo que darle esta transformación que me lleve a vivir las tormentas de la pérdida de una manera distinta. He perdido seres queridos que voy a reencontrar, pero la pérdida más grande que puedo tener yo en un proceso de duelo es perderme a mí. Y dime, Rodo, decías, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pero, ¿qué hago con el sufrimiento? El sufrimiento lo transformo en ayuda. El sufrimiento, hago algo con el sufrimiento. El sufrimiento me está marcando lecciones que tengo que aprender. ¿De qué manera me estoy relacionando con las personas? A lo mejor es un apego muy fuerte. El sufrimiento me dio este aprendizaje. Nada nos pertenece. Todo en la vida son ciclos y son transiciones. Nada nos pertenece. De transformar el sufrimiento es como el amor va siendo el guía en este tránsito. A través de transformar la vida. Que todo lo que pase por ti se transforme. ¿De qué sirve vivir un sufrimiento innecesario? Es como hacer un campo de concentración emocional con tu propia vida, porque la vida va a seguir sucediendo. Y no solamente ese sufrimiento de la pérdida, sino todo ese sufrimiento que tú estás generando para tu propia existencia. ¿A dónde quedó tu milagro? La espiritualidad te regresa ese milagro personal que tú tienes. Te empiezas a tratar como un verdadero milagro. Por eso yo siempre he dicho, toda ausencia es un regreso al milagro de tu presencia. Muy bien. Rodo, dime, ¿qué consejo le das a una persona que está ahorita en este momento viéndonos y que está pasando por una situación de duelo? ¿Ya conoces las etapas del duelo? Si reconoces que en algún momento te sientes atorado, que te sientes atorada, es importante pedir ayuda, porque no sabes lo que en dado momento la forma en la que puedes transformar tu vida. No venimos a sufrir a la vida, venimos a disfrutarla. Y Dios nos da todo, y nos da todo todos los días para desperdiciarle el sufrimiento innecesario. Y yo creo que esa es la pauta donde a través de la terapia las personas se reconcilian con ellas mismas porque reconocen que el origen de ese sufrimiento es la misma persona. Muchas gracias, Rodo. Gracias. Tenemos una bella reflexión que has escrito tú, que me gustaría que diéramos lectura. Rodolfo, además de ser un tanatólogo muy profesional, también ha escrito varias reflexiones, incluso tiene su libro también de apoyo a personas en duelo. ¿Cómo se llama tu libro, Rodolfo? Mi regreso a ti es luz de mi existencia. Nos gustaría que nos dijeras cómo te pueden contactar las personas que quisieran hablar contigo, recibir un tipo de terapia, aunque tú estás en Ciudad de México, pero ahora las tecnologías nos acercan, como en esta ocasión estamos aquí, que nos dijeras dónde te podemos contactar. Tengo 2 páginas abiertas donde únicamente pueden poner like y tienen ingreso a todos los contenidos porque en todas las páginas hubo lo mismo. Una de ellas se llama Tanatología en México y la otra página se llama El vuelo del colibrí, tanatólogo Rodolfo Vargas Lazarín. Páginas de Facebook.
páginas de Facebook y a través de videoconferencia, a través de WhatsApp, estoy dando sesiones de acompañamiento de 1 hora con materiales incluidos, donde revisamos todo este proceso de duelo, donde damos toda la información, donde damos todos los contenidos para esta transformación tan necesaria, para este renacer a tu vida, en la cual tú lleves y encamines tu vida a una vida plena, a una vida de disfrute y de un amor a tu propio milagro. Muy bien, ya lo saben, amigos. Hay que seguir a Rodolfo en sus páginas de Facebook. Vamos a pasar un cintillo aquí en donde estén las páginas de Facebook para que se suscriban y le den like a sus páginas. Tiene material de apoyo muy bueno en estos casos de personas en duelo. Y tenemos una reflexión que él mismo escribió que me gustaría que comenzáramos a leer. ¿Comienzas tú, Rodolfo, te parece? Sí, y vamos viendo los párrafos cada uno, ¿te parece? Claro que sí. Ok, bueno, la reflexión se llama: vuele tu corazón a ese Dios que hace de sus manos nido para que tu alma tenga un lugar donde guarecerse. ¿Cómo quisiéramos ser golondrinas en huidas para que la estación del dolor no nos aniquile? ¿Cómo quisiéramos volar muy alto para evadir las ráfagas de los sufrimientos, de los cuales nos desgastamos tanto en tratar de negarlos o en huir siempre de ellos? ¿Cómo quisiéramos que la vida fuera distinta a lo que es? Pero esta es así de acuerdo al vuelo, de acuerdo a las rutas, de acuerdo a los senderos, donde ningunas alas más que las propias quieran volar. Podrás volar en el llanto, pero Dios te regala la lluvia para que no te sientas solo. Y en este ejercicio no se nubla tu mirada, pues sabes que a lo lejos, a tu destino, habrás por tu esfuerzo encontrar. ¿Cómo quisiéramos vivir una vida sin heridas? Pero nuestra piel es la hoja que imprime la elección de las historias que son necesarias para un vuelo alto. ¿Quieres volar para evadir? Pierde del viaje la enseñanza, que dejes de perder el plumaje. Te doy un nuevo vuelo en el brillo de mi presencia. Siempre lo verás donde tú vayas. Deja que tu alma vuele a mí y olvídate del trayecto. Así es tu piel y el efecto de vivir y no solo existir en cada momento. Deja que tu alma anide en mi corazón y sé la vida en ti. Deja que mis manos sean el nido de la comprensión de aceptar los secretos y voces que nadie escucha. Deja de ser mudo testigo, porque yo siempre estoy para volar contigo y siempre, mi pequeño o pequeña, podré escucharte. Vuela como golondrina en las estaciones de la vida y transita un tiempo en la distancia. Y no temas perderme, porque donde tú vueles, yo estoy para encontrarte. Vuela en los silencios donde nadie te escucha. Vuela en las sensaciones de los vientos del olvido. Vuela lo más alto para que puedas ver desde esa altura lo que tengo para ti. No trates de inventar una vida distinta. Es como es. Aprende a volar más rápido, aprende a volar más alto y en ejercicio igual, da tu corazón de manera pronta y da tus latidos a los lugares bajos. Es este volar en que se asemeja a mí en la posición de darme. Date a mí de igual modo y seas mi visión de la vida, una ruta donde al final tus alas puedan encontrarme. Vuela en soledad o con otras aves, pero no pierdas tu plumaje en la complacencia. Verás que cuando hay dolor el cielo se hace gris y el viento frío. Mas podrán dejarte todos y sentirás perderte, pero aún en la noche te ofreceré mis estrellas para guiarte. Vuele tu corazón de formas distintas y no permitas sentirte solo, pues bien sabes que en el peor de los vuelos, mis manos son tus alas, tu miedo mi certeza, tu templanza mi valor. Cuando apuestas a mí, te doy el mundo para que vueles conmigo. Vuele tu corazón en la vida a mí.
porque cuando termine el vuelo, el destino te haga perder las alas y te encuentre por fin en mí. Vuela en esta vida que te di. Vuela a los distintos lugares. Vuela en la noche y en el día. Que en ningún momento, jamás de ti, he de apartarme. Tanatólogo Rodolfo Vargas Lazarín. Hermosa reflexión, Rodolfo. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros en esta noche. Muchas gracias. No, es un privilegio. Ya nada más en esta parte me gustaría compartirles una reflexión que siempre les doy a las personas en este sentido cuando hemos experimentado una pérdida. Trae a tu mente a tu ser querido para poder decirle: de todos los amores vividos que tuvieron que irse, aprendí que el dolor de su ausencia no se equipara con la riqueza que dejaron en mi existencia. Bien valió la pena lo vivido. No me quedo con lo que fue, sino bendigo que haya sucedido. Amén. Así es. Bendigo que haya sucedido porque, como tú me enseñaste esa frase hermosa, dice, tu vida sucedió en la mía. Exactamente. Y doy gracias a Dios por ello. Es algo que tenemos que agradecer. Transformamos el dolor en el más profundo agradecimiento por lo compartido. Así es, efectivamente. Rodolfo, un gusto, un enorme placer haber compartido contigo esta noche. Esperemos y puedas pues enlazarte algún otro día para otro tema. Nos encantaría que pudieras participar en otra charla. Tenemos muchas preguntas y nos gustaría hacer otro segmento contigo. Sí, amiga, sabes que estamos abiertos a poder compartir. Yo creo que es una de las riquezas más grandes en este sentido, cuando le damos a las personas la información, cuando le damos una ruta distinta a dónde llevar este proceso de duelo, que se ha encaminado a un renacer, donde la existencia se pueda transformar. Ya por último, nada más te pediría si me permites dar el teléfono para las videoconferencias. Claro que sí, adelante. Es 55 64 86 33 30. En este celular establecemos las sesiones de videoconferencia a través de WhatsApp y, como comentamos, proporcionamos toda la información. Y para mí ha sido un enorme placer y un enorme privilegio el poder compartir con ustedes, y será un gusto el poder hacerlo en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. El teléfono de Rodolfo va a estar saliendo aquí en un cintillo para que tomen nota y en alguna ocasión lo puedan contactar para alguien que lo necesite. ¿Sí? Muchísimas gracias, Rodolfo, por esta charla. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros desde Ciudad de México. Te invito a que hagamos juntos una oración agustiniana para despedir el programa. Sí, amiga. Es una oración de San Agustín que se llama Feliz el que te ama a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el que te ama a ti, Señor, y al amigo en ti, y al enemigo por ti, porque no perderá al amigo quien tiene a todos por amigos, en aquel que no puede perderse. ¿Y quién es este sino nuestro Dios? El Dios que ha hecho el cielo y la tierra, y los llena porque llenándolos los ha hecho. Nadie, Señor, te pierde, sino el que te deja. Pero cuando te deja, ¿a dónde va? ¿O a dónde huye? Sino de ti, tranquilo, a ti enfadado. Pero, ¿dónde no hallará tu ley para su castigo? Porque tu ley es verdad, y la verdad eres tú. Amén. 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 Muchísimas gracias. Gracias a todos por su conexión en esta noche. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias, Rodolfo, desde Ciudad de México, tanatólogo especialista Rodolfo Vargas Lazarín, por esta plática tan amena y por este conocimiento que nos ha compartido esta noche. Muchas gracias a todos y nos vemos en una emisión más de Recoletos Café.